Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dual Lock. Capítulo 10, seguramente mañana, será en el capítulo de mañana. Nos enfrentaremos a Dani, pero hoy lo importante es enfrentarnos al gimnasio. He leveleado, los tengo todos al 24. He tardado bastante tiempo porque tardaban en subir. Le di otra agua mística que encontré a Flota. Y por el resto, ataques que han aprendido. No lo voy a evolucionar contra el combate contra Dani porque creo que los vamos a tener al nivel 25, no estoy seguro. Y tampoco me parecería justo. Ya que yo tengo lo de los ataques que más probabilidad de que mis Pokémon aprendan ataques de su tipo, pues tampoco me parece justo. Buizel, que hasta que no sea un Floatzel está bien, pero no tanto. La habilidad espero que le cambie. No sé si cambiará cuando evoluciona. ¿Estoy grabando? Sí, vale, estoy grabando, perdona. Velocidad muy rápido. Y buen ataque especial y buen ataque, pero muy malas defensas. Ataques a Aquacola, Cola Férrea, Agua Lodosa y Recuperación. Pasamos a Vir, el Vespiquen. Ataque 45 y ataque especial 48, que está muy bien, no os dejéis engañar. Lo que pasa que tiene unas defensas de la hostia. 26 en velocidad y con la habilidad Impulso, este Pokémon puede ser muy pero que muy clave en el combate. En el de Dani y en el de hoy del gimnasio. Dos ataques tipo bicho, al ataque, doble rayo, ráfaga, que sube muchísimo el ataque especial, es como una danza dragón pero de tipo bicho, y doble ataque. Vale, ya se me ha ido. Vamos ahora con Hariyama. Hariyama tipo lucha, tiene la habilidad cuerpo puro que no le pueden bajar las estadísticas. Espera que estoy buscando un boli rojo, ahí está. Para apuntarlo del capítulo de hoy. 75 ataque, que es una puta bestialidad. No tiene muy buenas estadísticas, hay que decirlo, que me parece un poco muy clave. No tiene buena defensa, no tiene una buena defensa especial, tiene un buen ataque especial, lo único bueno es el ataque. Lo que pasa es que tiene 104 PS, entonces va a aguantar casi cualquier golpe. Y por todos los PS que tiene. Y tiene ataques palmeo, golpe roca, aguante y puño drenaje. Es un Pokémon muy clave. Pero como os digo, no es aquí la polla. Actualmente sí, pero ya de cara al final del loque no sé si puede ser clave. Este junte sí que es clave con 63 de ataque, 63 de defensa, 64 de ataque especial, 42 de defensa especial. No es muy rápido, pero la habilidad absorbe electricidad. Esto no sé si se lo esperará a Dani, no sé si lo ha visto o no. Pero vamos, recupera PS, como me hago un rayo o algo así todo convencido, se va a cagar con las patas abajo. Y ataques, quise aprender a salpicar, pero no se lo di, prefería hidrocañón. Porque imaginaos que me quedan 10 PS, salpicar no le va a hacer una mierda y hidrocañón puede reventarle y acabar con el Pokémon. Golpe cabeza, paz mental que lo he dejado, y luz lunar creo que es nuevo, pero bueno, está bastante bien. Ahora, para rayos, vamos, fueguín con para rayos, que es casi lo mismo de absorción eléctrica. En un combate doble creo que si le van el ataque tipo rayo al otro, él lo absorbe, pero bueno, eso está bastante bien, la verdad. Evoluciona al 33, así que aún queda. Bomba huevo, aprendió. Doble filo, día soleado y onda ignea. Me gustaría que... Bueno, onda ignea está bastante bien. Voy a decir que me gustaría que aprendiera algún ataque, pero no. Va bien de ataque especial, de ataque físico, buena velocidad y defensas. Ay. Es aquí la polla y rojo, el último Pokémon. Buena velocidad, corte fuerte, evita que se le disminuya el ataque, que tiene 57. Buen ataque especial y defensas de 35 ambas. Los ataques, por favor. Tiene aromaterapia, que cura los problemas del estado del equipo. O sea que si uno está paralizado, creo que lo cura, aunque no esté en combate. Drenadoras, que está muy bien, que se las meteremos a Dani de lo primero que vamos a hacer. Rayo y brazo pincho. Y ahora vamos a ir a combatir con el líder, que ¿cuánto llevo aquí hablando ya? 4 minutos hablando del equipo. Creo que era necesario, pero hoy tenemos que hacer el líder sí o sí. Los Pokémon para mañana estarán al nivel 25 para el combate contra Dani. No sé si lo haremos en un vídeo aparte o cómo lo haremos. Pero bueno. Nos tocaba luchar contra esta ya... Ah, no, contra esta nos tocaba luchar. Contra Extra y contra la de la izquierda. Extra, he dicho, qué bien hablo, joder. Vamos a luchar hoy contra 3 y contra 2 y la última el líder. Por cierto, creo que para este capítulo no estará, pero me gustaría que... Ojo, Sceptile, Y yo abro con Flota, tío. Para estar a nivel 15.
No lo he querido levelar al 25 porque me daba pereza, sinceramente. Vamos con Beer, que tiene una muy buena defensa. Hoja afilada. Hoja afilada. No tiene que quitarme mucho, Encima tiene una defensa de la hostia, vais a ver. Una hoja afilada, un Sceptile, un PS, tío. Aunque sea por 0.25, tío, pero es la polla, tío. Este es Pikmin. Ojalá hubiera megas en este juego, pero bueno. Por cierto, a la derecha donde veis los Pokémon ahí abajo, creo que con un ataque muere. Más rápido. Por cierto, abajo a vuestra derecha donde veis los Pokémon, a la derecha hay como un huequecillo. Me gustaría poner ahí las medallas de gimnasio que vaya consiguiendo. Para este seguramente no esté, pero para el siguiente, para el capítulo siguiente del combate de Dani, creo que puede estar. Me gustaría ponerla por algún lado, así que estaría bien. Vale, 373. Snubbull. Vamos a cambiar a... Es tipo normal, así que vamos a cambiar a Hariyama. Tenemos un equipo muy completo. Lo único que tengo dos tipo agua puro. Pero bueno, tampoco me voy a quejar. Este es Snubbull que debería... Se debería merendar, Hariyama. Palmeo. En cuanto podamos vamos a levelar un poquillo a Buizel, que me gustaría que viera la evolución o que no fuera a estar para el combate. Bueno, pues nada, vamos con rojo. Un brazo pincho y para su casa. Estamos bastante bien, Estamos bien, ¿sabes? Y es que si no tiene rayos, si se nos acaban los brazos pincho o nos saca un volador, en caso que tuviéramos que ir con Shiftry, sí o sí tenemos rayo. Está bastante bien. Esa rayo va a ser una arma secreta que me guarde. No me gustaría que la viera Dani. Si lo ve, bueno, pues ya está. Pero contra él voy a intentar no enseñársela. Ah, que vale. Entonces ahora se moverán las flores para que podamos ir al centro Pokémon y al luchar contra el rival. Ah, no. Ah, que ahora no podíamos ir a curar, pero bueno, da igual por lo que tiene. Ah, vale, que ahora se cruzaba esto. Vale, ya sé lo que dice. Pero no, vamos a ir directamente contra, creo que es la última secuaz de Gardenia. Mira, estas ni cuando nos miran nos quieren luchar. Estas dicen ya, que venga por mí. Como es obligatorio. Vale, pues vamos a luchar contra Señorita Aroma. Ojo un Pokémon, será nivel 20, supongo. 19. Ya, le sacamos 5 niveles. Vamos a ir con Buizel. Aquacola. Tiene la tabla. Bastante daño debería hacerlo. No le mata, pero bueno. Ojo, vamos a meter la recuperación. A ver si no nos ataca. Pasamos rápido. Vale, chupavidas aquí es mierda en este juego. Luego lo suben para la octava. Para la séptima generación lo chetaron, pero bueno. Vale, pues muy bien lo de la recuperación. Nos ha quitado solo 7 PS. Y vamos a ir así contra el líder. Ya os lo digo. Minuto 8 de vídeo. Nos hemos cargado en 4 minutos. He tardado menos en cargarme a estas dos que en explicaros el gimnasio entero, tío. Vale, y ahora se pone así. Las 12 menos cuarto son. Bueno, en verdad este de ahora no puede ser, pero bueno. Eso... No sé si quiere asemejarse un reloj. Sí, pero no quiero ir a curar. No voy a ir a curar. ¿Eso nos dice algo? ¿Con qué Pokémon abrir? A ver. Estaba pensando que yo tenía uno que tenía intimidación, pero creo que no está, Creo que ya se me murió. No sé quién es. Vamos a salir con Shiftry. Y vamos a meter las drenadoras de primeras. Esta es como la previa del combate contra Dani. Contra Dani va a ser mucho más jodido. Pero bueno, vamos a darle. Me has hecho esperar. Soy la líder del gimnasio Vetusta. Gardenia, cuando te vi por primera vez supe que llegarías hasta mí. Veo que no me equivocaba, Desprendes un halo de triunfo. En fin, esto va a ser divertido. Vamos a luchar. Vamos a ver a qué nivel está el siguiente, porque... a ver si me voy a pasar. Este del Pokémon máximo está al 22 y el siguiente al 26. Así que en Ciudad Corazón. Así que tenemos espacio. Vale. No voy a meter las drenadoras. Tipo bicho es un por 4. Tipo bicho que... Fueguín. Vamos a sacar a Fueguín. Lo siento, pero ya maté a un rojo, no voy a matar a dos. Eso lo podéis tener claro. Al ataque. Lo hubiera destrozado. Muy buen cambio, chavales. ¡Ojo, ojo.
No va a ser más rápido, así que vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a Vir, que también es poco eficaz. Que vamos, a cuadro. Al ataque y lo... A la larga le acabamos matando o no. Sigue siendo más rápido que nosotros, pero poco. A ver, él nos puede hacer crítico, pero nosotros él también, Vamos a hacer el otro al ataque. Me ha hecho crítico, pero ahora somos más rápidos que ellos, ¿no? Sí, vale. ¿Debe matarle? Vale, muerto, vale. Joder, el primero, No tenemos pociones, hay que recordarlo. Vamos a seguir. Al ataque debe matarle. Mazazo. Uf, estaba cagado, tío. Estaba cagado, digo, lo mato. No, vale, al ataque. Vale. Hemos usado bien la velocidad, vale. Y ese Tángela para su casa, tío. Buah, chaval, buah. Por un momento pensaba que perdía a Vir, tío. Nivel 25, ¿vale? Pico taladro. Sí. Eso, tipo volador, era lo que quería. Lo que quería papá. Vale. ¿Qué quitamos? ¿Doble ataque? Sí, vamos a quitar doble ataque. Fibas. Vale, Dani tiene un Fibas, eso lo sé. Vamos a sacar a rojo y ya está. Y para su casa lo vamos a matar. Espérate. Ah, era el Tángel al nivel 22, vale. Tío, ¿a qué me pasa de niveles, tío? Vale, pues un brazo pinche para su casa, bastante fácil. Tenemos un equipazo. Los problemas vendrán más adelante, pero de momento nada. Vale. Llevamos 12 capítulos y vamos a ir ahora al evento del equipo Galaxia. La medalla bosque de Gardenia. Segunda medalla del Loque. Y perfecto. Por cierto, ya por ahí por combates leveleando, hubo un Weevil que me hizo frío polar. No sé si lo grabé en un capítulo, pero vamos, no me mató. Pero joder, Cuidado con los fríos polares, Que eso sí que me jodería. Pulpo cañón. ¿Será pulpo cañón de verdad? Porque un pulpo cañón sería muy clave para Huntel o para Whistle. Vale. Si hay algo que puedo decir sobre ti es esto. Tus Pokémon y tú os seréis cada vez más fuertes, lo digo en serio. Vale. Bolsa. Vamos a ver, pulpo cañón. Ley grande. ¿Esto qué era? Ay, pues esto sería muy clave para Hariyama, pero bueno, Hariyama tiene restos y no se lo voy a quitar. No, espera. Sí, vamos a ver. Vale, pueden todos. A ver. ¿Cuánto? Pulpo cañón 65. Ah, pues no. Me lo voy a quitar. Y para Buizel estaría bien. Vamos a ver si para Buizel sirve. A ver si hay alguno que... Agua lodosa. No. Me sirven los que están. Tengo una tipo ataque a cero. Sí. Que oye, para una emergencia estaría bastante bien. Vamos a guardárnoslo y ya está. Ahora va a ver que vamos a ir a curarlo primero de todo. Ha habido Pokémon que hoy no han aparecido, pero vamos a dar corte. Eso sí que tenemos que darlo. ¿A quién le podemos dar corte? Pueden todos también. ¿A quién se lo damos? Mira, se lo vamos a dar a este por cola férrea. Y ya está. Y así algún día que... Esperar un momento. Creo que todos los Pokémon pueden aprender de los ataques. No sé, no entiendo bien eso. Pero bueno, vamos a curar ahora. Vamos a comprar... A ver si podemos ya comprar Super Balls. Y después del episodio iré a ver si puedo despertar a los fósiles o no. Comprar. Repelente. ¿Dónde puedo comprar? 56. Vale, vamos a comprar 15. Ahora que nos sobra la pasta. 5 cuerdas subida para todo el juego. Y el resto me lo voy a gastar en Pokéball. 59, pues me voy a comprar
35 yo creo, porque dentro de poco desbloquearemos la Super Bowl, supongo. Super poción y esas mierdas ya sabéis que no podemos comprar. ¿Y aquí qué puedo comprar? Vale, vamos a comprar dos de... No. Vamos a comprar dos Nido Ball y dos Maya Ball. Por el que dirán, vamos. Y vamos a... Joder. Me pasa aquí el tiempo, tío. Ah, bueno, aún quedan 15 minutos. Pues más si soy muy pesado con el tiempo, pero es que... Cuando descubrí cómo mirar cuánto tiempo lleva grabando, se me abrió el universo. Sí, bro. Vamos ahora a curar los Pokémon. Y tenemos que pasar el evento del equipo Galaxia para completar la Pokédex. Ay, para completar la Pokédex, digo. Para que nos den la bicicleta. La Pokédex, no sé por qué he dicho la Pokédex. Hay un poco de agua entre que esto se cura. El equipo Pokémon ha recobrado toda su energía. Sí, vamos, lo de siempre. Joder, otra vez le he dado. No. Vale, vámonos. Vámonos rápido antes de que se arrepienta esta mujer. Y vamos a entrar ya en el edificio de la Galaxia. Sí, quiero cortarlo. Me voy a meter de primer Pokémon a alguien que no está al 25, básicamente. Bueno, es el único que está al 25, es Mir. Está siendo bastante clave, es el Pokémon que más seguridad me da, creo. Ay, Dios mío. Ya sabéis, si comentáis en el vídeo podéis tener el mote de un Pokémon como tiene Bir, Rojo y Zabel. Hansome, hola, soy yo, sí. Ah, es Hansome, ¿te has asustado? Después de todo soy oficial de la Policía Internacional. Es de lo más normal que sea un maestro del disfraz. Por cierto, veo que entrenas excepcionalmente bien. Eso no deberías tener problemas, pero ve con cuidado de todas formas. Déjame darte un consejo. Este edificio tiene dos escaleras, una de ellas es una trampa. Sin embargo, los malandrines del equipo Galaxia no parecen ser muy listos. Tendría que haber una forma fácil de distinguir las escaleras. Bueno, y que mata que sea trampa. Como colectivo, el equipo Galaxia tiene la pista de... Bueno, sí, vamos a luchar con estos. ¿Es combate doble? No sé si me lo podía haber imaginado, pero... Joder, estamos reuniendo Pokémon para una misión sorprendente. No te entrometas. Combate doble, ojo, Cuidado el combate doble. Poca broma, 4 Pokémon. Sandrew y Carnivine. Vamos a pensarlo bien. Pero vamos, que... Un puño de drenaje al Sandrew y un... ¿Al ataque o pico taladro? Creo que el ataque sigue siendo más sencillo. Bueno, vamos a ver pico taladro, vamos a ver la animación. Puño de drenaje de Hariyama. No sé si lo matará. Sí, tiene mucho ataque, la verdad. Oh, Dios mío, un PS, tío. Pico taladro, somos más rápidos que los dos. Es más rápido Bir y sin el impulso, Vamos a ver, ataque óseo. Bueno, no quito la mierda. ¿Esto es lo que puedo hacer? ¿5 golpes o...? 4. Bueno, dame más si quieres. Subimos la velocidad y Cacturne. Creo que lo matamos de todas formas, pero vamos a hacerle un... Vamos a atacarle los dos a él. Y Cacturne es... Ah, no, joder. Estaba pensando que era la evolución de nuestro Shiftry, pero no. Como es planta siniestro también, que estaba pensando que en vez de tener un Shiftry teníamos un Cacnea y como tiene brazo pincho. Vale, pues ahora atacará Zabel a Sandrew y ya está. Ay. Vale. Y Hirachi. Pues vamos a usar Palmeo a Hirachi. Y vamos a cambiar a este por Fueguín. Para levelar un poco, porque ves que ya no necesita la experiencia. Defensa férrea. Defensa subía mucho, así que no le mata. Le paraliza, perfecto. Se va curando con restos y Palmeo y
Y onda ígnea debería matarle. Es acero psíquico, si no me equivoco. Hirache seguro. Está bien. La evolución de Floatzel tal vez la veamos mañana, Sí, hasta... Mientras es un Buizel no me da mucha confianza. Así que vamos a subir. No sé si va a haber más combates. Espérate. Vamos a atacar a Buizel. Mover. De primero para ir peleándole. Vale, sí, quería luchar, ya decía yo. Vamos a luchar contra este. Hostia, ¿qué minuto es? 20, vale, pues vamos a luchar rápido. Un Pokémon, vale, luchamos. Ojo, Dragonite, Ah, que ya no tengo... Vale, vamos bien, pues vamos a cambiar a... Uy, el tipo de dragón. Vamos a cambiar a Culebrilla, que tiene buena defensa. Lanza de dragón, Cuidado. Cuidado. Uf. No. No, Mátalo. ¡Crítico! ¡Buah! No es muy eficaz, tío. No había caído en que no era muy eficaz, tío. Crítico, chaval. La madre que me parió, tío. La madre que me parió. Pues vamos a ver qué es este... Piedra Noche, vale, es muy clave Piedra Noche. Así que tenemos un Umbreon, creo. O un Mismagius, creo que también es. Pero bueno, me he cagado. Uf, menos mal que la ha matado, tío. Porque encima si no descansaba y no lo mataba. Pero bueno, no me rollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejarlo un like, compartirlo si os gustan mis vídeos. Suscribiros si no lo estáis. Y adiós.